Bueno, pues ya estamos de vuelta y empezamos a analizar las noticias económicas, evidentemente, del día, como siempre, casi, ¿no? Comienza ya a perfilarse, al parecer, una posible solución a la crisis financiera que tiene como principal protagonista, mal que nos pese, a nuestro país, a España. Europa tampoco parece estar dispuesta a que el rigor de una intervención total haga resentirse más aún la imagen de España en los mercados. Ayer Alemania abría la puerta a una nueva modalidad de rescate para nuestro país, a medio camino entre el sufrido por Grecia, Portugal e Irlanda y la inyección directa de capital a la banca española. La idea germana pasa por emplear el FROB para sanear el sistema bancario. Europa transferiría el dinero al fondo y a partir de ahí él sería el responsable de tomar las medidas pertinentes con los bancos problemáticos, manteniendo el papel del Estado como intermediario. La ayuda requeriría una contrapartida del gobierno español, aunque desde Berlín se apunta que la importancia de las reformas estructurales ya realizadas en España permitirían unas exigencias más suaves. De todas formas, el Ejecutivo trabaja con cautela. Ayer el ministro de Economía aseguraba que no moverá ficha hasta conocer los resultados de las auditorías a la banca española. La primera, la del Fondo Monetario Internacional, se dará a conocer el próximo lunes. Para los estudios independientes habrá que esperar a finales de este mes. Prudencia es también lo que se pide desde Europa. El propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, solicitaba una valoración realista de la situación del sistema bancario español para tomar las decisiones pertinentes. Después de semanas sufriendo la presión de los mercados y de Europa, parece que el gobierno está consiguiendo hacerse oír. Hoy se anunciaba que Mariano Rajoy tendrá un asiento en la próxima cumbre del G20, los días 18 y 19 de junio en México. Una tribuna que el presidente aprovechará para defender los intereses de España y su capacidad para superar la crisis. De todas formas, las miradas continúan fijas en la cumbre europea de los días 28 y 29 de junio. Ante la expectación levantada por este encuentro, la propia Angela Merkel desechó la posibilidad de que salga un plan maestro para Europa. Para la canciller alemana es un paso más en un proceso hacia una mayor integración fiscal, presupuestaria y política en el futuro de la Unión, un futuro del que Merkel no elimina la posibilidad de una Europa de dos velocidades. Bueno, si les parece, antes de abrir el debate, recapitulamos esas fechas clave en las próximas semanas. Lo tienen ahí, yo creo, en un gráfico que han preparado mis compañeros. El 18 y 19 de junio próximo es la cumbre del G20 en México, a la que Mariano Rajoy ha sido invitado y que tendrá como por tema casi exclusivo la situación financiera en Europa. El 28 y 29 de junio es esa cumbre europea donde se espera que se tomen las decisiones finales sobre esa unión financiera. El 11 de junio, o sea, el próximo lunes, el Fondo Monetario Internacional presenta el informe sobre la banca española y a finales de junio está previsto, a pesar de que tienen plazo hasta finales de julio, la publicación de las auditorías externas de las dos agencias, la americana y la británica. Esas son un poco el calendario de las próximas semanas que decidirá ya no solamente el futuro de nuestro sistema financiero, sino que probablemente también del sistema financiero en general europeo. María Bastida, ¿tú crees, porque tenemos dos Marías esta noche en esta mesa, ¿tú crees que este rescate blando que le han denominado, ¿no? El rescate blando puede ser una solución? Es decir, recapitulemos que un rescate blando es que las propias entidades financieras recurran a la ayuda de Europa sin tener que los gobiernos o los estados hipotecarse y por lo tanto evitar una intervención que sería muy dañina para la imagen, sobre todo ante los mercados financieros. ¿Te parece que esta puede ser la solución? Vamos a ver, yo sí estoy de acuerdo con el gobierno en algo fundamental, ¿no? Y es que creo que hay que esperar a ver la cifra para adoptar posibles soluciones. Es muy distinto. En estos momentos, yo destacaba hace un momento que del gobierno todavía no ha salido una cuantificación, es decir, estamos viendo oscilaciones tremendas, entre 40.000 millones que dio Emilio Botín, 300.000 millones que dicen por ahí, es decir, son parámetros suficientemente amplios como para exigir una medida u otra, ¿no? 300.000 no puede ser, porque el fondo entiendo que tiene un máximo de 240.000. Pues hay periódicos de esos americanos que tanto nos quieren y que tanto nos admiran últimamente que han cuantificado esa cifra.
yo también creo que es una barbaridad, pero bueno, esperemos, ¿no? Entonces, en función del resultado, pues obviamente puede haber una cifra que sea manejable para el Estado español y puede haber otras cifras que no sean tan manejables. Creo que en línea con eso estaban las declaraciones del ministro Montoro el otro día, ¿no? Que decía, bueno, sabemos que hace falta dinero y veremos cuál es el procedimiento. Procedimiento, bien, hay algunos o varios sobre la mesa, entre ellos ese rescate blando. Hay que ver cuál es el que más nos perjudica o el que más nos beneficia. Evidentemente yo creo que la opción de España del rescate no está sobre la mesa. El otro día él también decía, además lo dijo rotundamente, que España no es rescatable en términos técnicos, y yo además creo que ese rescatable tiene una doble acepción, ¿no? Evidentemente por el tamaño de la economía no da lugar al rescate, y luego por otra parte no está en condiciones de ser rescatado, o sea, no lo necesita realmente. Yo siempre digo que la situación de España, para entendernos y aún a riesgos de popularizarlo demasiado, pues es un poco lo que le pasa a la Casa de Alba, ¿no? O a la baronesa Thyssen en estos momentos. Tienen mucho patrimonio y poco líquido. Bien, pues el Estado español, la economía española, tiene mucha solvencia y poca liquidez, y tiene problemas de liquidez en este momento, ¿no? Entonces, bien, insisto, soluciones varias. Sí creo que hay unas que dañan más la imagen de España, rescatada la opción del rescate. Creo que hay otras, pues por ejemplo, si el rescate es financiero, no directamente a las empresas, es decir, a través del Estado, va a dar lugar a que Europa interfiera mucho más directamente en la política económica, por tanto, en mi opinión, es poco deseable, y en mi opinión sería poco justo, habida cuenta, como bien acabas de decir, de ya todas las reformas que se han hecho. Es decir, no es que hayamos hecho todo lo que está en nuestras manos, porque parecería entonces que tiramos la toalla, pero eso es lo que está sí pidiendo se han hecho Merkel, muchas ¿no? cosas. Merkel lo que está pidiendo es intervención directa. La sí. política o la propuesta que lleva al parecer a la cumbre del 28 y 29 es que los Estados cedan todavía más soberanía, sobre todo en materia financiera. Sí, es decir, yo creo que un poco el mensaje en el que están coincidiendo la mayor parte de los líderes es la necesidad de más Europa. Tenemos una Europa en este momento que no tiene una unión, sí tiene una unión monetaria, pero no tiene una unión financiera. Pero esa más Europa fiscal. implica menos soberanía nacional. Sí, evidentemente. Por eso hoy Reino Unido se está desmarcando y dice que no va a participar, pero por ejemplo, hace pocos días Mariano Rajoy... Tampoco está en el euro. Por eso, tampoco está en el euro. Hace pocos días Mariano Rajoy hablaba en esa línea de que sí, que a lo mejor hay que ceder soberanía, pero si queremos hacer una verdadera unión fiscal, política, económica, hay que ceder soberanía. ¿Qué otra solución? No, esa sería la... Yo creo que lo interesante es que Angela Merkel hoy hable de esa necesidad de más Europa, que sí. es en línea con lo que están demandando también desde el propio Obama, cuando hablan de la necesidad de reforzar la política europea. Claro, es que ahí, a mí, lo que me parece que ya no se sostiene, vamos a ver, si nosotros realmente queremos competir con el dólar, tenemos que competir en igualdad de condiciones, es decir, el sistema financiero norteamericano, los poderes, las potestades que tiene la Reserva Federal no tienen absolutamente nada que ver con la nuestra. Entonces, si realmente nos vamos a enfrentar o vamos a intentar esa competencia, tendrá que ser con las mismas cartas, aún a riesgo de ceder soberanía. Hombre, yo creo que ya hemos cedido bastante y, bueno, faltan... Arturo, la canciller Merkel también hablaba hoy de una posible Europa a 2 o más velocidades, un tema ya antiguo, ¿no? Quiero decir, ya hubo Europa a varias velocidades, es como volver atrás, ¿no? Esto. Bueno, yo lo que a ver si estamos en la primera o en la segunda. Hace falta un poco más de seriedad, me parece a mí, en Europa. Estamos utilizando a Merkel como referencia y, como hemos visto con Sarkozy, en cualquier momento desaparece Merkel de la escena política. Y si la política europea está basada en tesis que lanzan políticos con nombres y apellidos, pues cuando esos políticos desaparezcan, se ve que no hay una política europea, sino que hay propuestas de diversos políticos en momentos determinados. Y bueno, ahora ha desaparecido Sarkozy, cosas que proponía Sarkozy, ahora el siguiente no las propone, va por otro lado. Merkel desaparecerá en algún momento, porque perderá las elecciones según todos los... y será otra persona la que empiece a plantear otro tipo de, diríamos, objetivos europeos.
A mí me parece muy interesante eso que dices tú de las tesis que se superan, porque yo creo que estamos en un momento tal de aceleración de acontecimientos que todas las teorías que había hasta ahora están siendo pulverizadas por la crisis. Día a día vamos viendo cómo todo lo que se había dicho hasta ahora se va desmontando. Pero yo creo que, como decía María, el tema de la economía española, de su situación, realmente es más sólida de lo que se está tratando de traducir a través de estas agencias de calificación. Evidentemente hay un problema financiero grave, pero salvo ese problema financiero y las dudas que hay sobre la situación financiera de las comunidades autónomas, que ahora pues con las medidas que se han tomado parece que está aumentando su credibilidad ante Europa, pero realmente salvo ese problema financiero, yo creo que se están tomando medidas que son objeto de felicitación por todas. De todas maneras, una pequeña aclaración con respecto al tema de la deuda del sistema financiero, porque al parecer esta tarde ya se está filtrando que la deuda de las entidades financieras iría en torno a los 40.000 millones de euros, sería lo que necesitaría... De los 300.000 millones sí, se cuantificaban en el extranjero. Incluso en cuanto a los 100.000 de lo que se hablaba esta mañana, ¿no? Sí, un poco de seriedad. Es que yo creo que todo este proceso... la valoración de las auditoras y al propio Banco de España, que es el que va a determinar... Estas son cifras, parece, del propio informe del FMI que se hace público el lunes. No, yo lo que quería apuntar... Al margen de la cuestión puramente económica que está ocurriendo en Europa, lo cierto es que la crisis vino a demostrar que Europa está en un punto de inflexión determinante. Al margen de ese calendario importantísimo de reuniones, y evidentemente yo apuesto a que toda esta, digamos, crisis de la prima quedará en el recuerdo en unos meses, lo que sí es cierto es que lo que viene a desvelar ha sido la enorme debilidad institucional de la Unión Europea. Hay una fecha prioritaria que es el 17 de junio, que son las elecciones griegas, y evidentemente el mantenimiento de ese país o no en el euro va a ser de vital importancia, de tal forma que un poco va a ser el que provoque o no determinado contagio sobre el resto de la estructura y el armazón europeo. Evidentemente, claro que tenía que llegar esta crisis para decir que la evolución europea no fue mucho más allá que la puramente monetarista, no se avanzó nada y evidentemente en cuanto hubo, digamos, una embestida, se puso en evidencia las enormes diferencias que hay entre las diferentes economías. Pero está claro que para unar realmente esas economías tiene que haber un proceso enorme, digamos, de capitulación institucional y de que haya determinadas instituciones que, digamos, que organicen ese contexto económico. No, pero claro, María, evidentemente no se puede convivir 27 economías con esas enormes diferencias, está claro, si no hay elementos de supervisión, Merkel, la importancia de cohesión, etcétera. De todas Merkel diga que hay que ir a más Europa. Está claro. De todas maneras, ¿no te parece que el tema del euro, esto de decir si Grecia sale o entra, si el euro se mantiene o no se mantiene, todo eso está debilitando los propios cimientos de Europa, ¿no? Está haciendo reflexionar en la necesidad de que tienes que evolucionar. Has tomado una decisión europea que tiene una moneda única. Está claro. Todo lo que sea estar diciendo, si no entra, se va, se va España, se va Italia, se va Grecia, eso no es planteable en una situación de seriedad. Pero, el euro es inamovible. Pero desde el momento en que un país traslada a un referéndum si su población quiere mantenerse o no y admitir unas reglas de juego, evidentemente tú tienes que asumir el riesgo de que esa población te diga que no quiere estar en Europa. Eso es la cuota de soberanía que los países reivindican y que a veces es un juego diabólico porque va en contra de los propios intereses europeos, por supuesto. Es como cuando aquí se planteó que había que pasar por un referéndum el hecho de establecer el techo del déficit en un referéndum. Había que hacer un referéndum para que el Parlamento pudiese aprobarlo. La modificación de la Constitución, es que eso es un absurdo. Tú no puedes estar cada 10 minutos haciendo una consulta asamblearia para decir si está bien o no está bien el mecanismo que has aceptado. Yo lo que estoy diciendo es que el euro es inamovible. Se ha tomado la decisión, el país decide Parece que para los griegos está ahí la cosa dubitativa. Ya, pero es que el problema no es que sean los griegos, es que todo el mundo desde fuera también está diciendo si se van los griegos, si deben estar, si no deben estar. Eso lo dirán los griegos. Pero que lo está diciendo europeos. Hombre, lo está diciendo los medios el resto lo está analizando. Que deben estar, no deben estar. No están diciendo
diciendo si se van o se quedan, sino si deben estar o no. Es distinto, porque si debe estar o no es dar una sensación de que Europa es algo poco consistente en el euro. Bueno, si Grecia se desmembrena, evidentemente puede dar poca imagen de consistencia a la Unión Europea, evidentemente. María. Pues eso es lo que quiero. Yo lo que creo es que también en esa línea es una declaración que quizás falta, ¿no? O sea, a todo lo que tú acabas de decir, o sea, creo que hace falta una declaración fuerte que diga que el tema del euro es irreversible, que es lo que realmente es irreversible. Y en tema, estoy muy de acuerdo con lo que tú estabas comentando antes, Arturo, en relación con la política económica de Merkel, y que ojo con el referente Merkel porque puede desaparecer. Sí. A mí me da toda la sensación de que lo que recibió Merkel la semana pasada por parte del G7 fue, no sé si le leyeron la cartilla, pero sí una llamada de atención, porque ojo, la economía de la Unión Europea dio crecimiento cero el último trimestre del año pasado y hace 2 días salió menos 0,3, datos actuales. O sea, no digamos que estamos en recesión, pero en estancamiento por lo menos sí. Entonces, la economía, antes decía Ana, de las teorías económicas, es verdad que lo que tenemos en este momento pues realmente no había pasado nunca, y por lo menos con esta violencia, por tanto, pero la economía funciona mucho por prueba-error. Y está claro, o sea, ¿qué más constatación? Viendo lo de Grecia, viendo lo de la Unión Europea, además, ¿qué más constatación? Y finalmente, un último apunte. Yo quisiera desdramatizar un poquito el tema, si es que se puede, el tema de la Europa de 2 velocidades. Sí. Porque decía María antes de la economía de los 27 estados. Vamos a ver. A nada que tú escarbes en la economía norteamericana de los Estados Unidos, las diferencias en producción, nivel de renta, nivel de los habitantes de Arizona y Chicago, por poner un ejemplo, y la estructura del tejido productivo, no tienen absolutamente nada que ver. Y sin embargo, nadie duda de la solvencia, identidad y potencia de los Estados Unidos de América. Entonces, el análisis no existe, el análisis es que ellos ya tienen un Estado confederal en el cual ya han hecho una soberanía. Pues es lo que te estoy diciendo, pero es que a lo mejor puede... Esto no tiene nada que ver. Estos son estados constituidos que se unen a favor de una unión monetaria, nada más, con toda la soberanía organizativa, institucional, política, Si me dejas terminar el argumento, yo antes hacía referencia... Es que la comparación no es correcta. Yo antes hacía... No es correcta para ti, pero puede serlo. En términos económicos te puedo asegurar que es absolutamente... Estábamos hablando de la Europa de 2 velocidades en términos económicos. Nadie habló aquí de soberanía, de formas de gobierno o de si unos son más democráticos que otros. Yo lo único que quiero decir es que siempre y cuando haya organismos de control, lo dije antes con lo de la Reserva Federal Norteamericana, no tiene absolutamente nada que ver con lo nuestro. Entonces, si hay organismos de supervisión, coordinación, control, etcétera, que sean consistentes, no pasa nada, se puede coexistir. Y ahí realmente es cuando funciona bien también la solidaridad entre Estados. Otra cosa, si nos vamos al primer grupo o a otro, eso nos pelearemos en su momento. Yo lo que pido en todo momento es seriedad. Y yo estoy pensando que tenemos muchos responsables en Europa que no son serios. Y deberíamos tener seriedad. ¿Qué lectura política hacéis de cómo está llevando el buen gobierno de Mariano Rajoy estas negociaciones? Da la impresión de que, bueno, hay algunos analistas que hablan de que se ha apuntado, digamos, un tanto, ¿no? en el partido, en el sentido de que se ha evitado, al parecer, lo que hace una semana parecía como inminente, que era ese rescate o intervención a nivel estatal. Que continúo con lo anterior, me fío más del gobierno español que de las autoridades europeas en este momento. Volviendo al tema que tú dices, yo creo que el gobierno español está combatiendo esta amenaza que ha habido con decisión y con claridad, y está demostrando además que España no es Grecia, no es Irlanda, no es Portugal. Digamos que hasta ahora ha habido 2 tipos de rescate. Uno, el de los países como Grecia, como Irlanda, como Portugal, que ha sido un rescate económico. Ha habido también en el caso de Italia, si se quiere también llamar de alguna forma rescate, que sería un rescate político, es decir, cambiamos un gobierno que era el gobierno de Berlusconi por un gobierno de tecnócratas. Y después está el caso de España, que sería la tercera vía, esta vía inédita que se está buscando, que sea una inyección de fondos en sus bancos a través del FROB. Es decir, no es un rescate económico como el que ha ocurrido en esos 3 países, no es un rescate político como el que ha habido en el caso de Italia, sino que
que es una, como decía esta mañana el secretario general del PP Europeo, una ayuda para recapitalizar sus bancos. Y yo creo que la estrategia que han seguido estos días el presidente del gobierno, la vicepresidenta, los ministros de Economía y de Hacienda con sus contactos internacionales, incluso el propio papel del rey, si se quiere, defendiendo la marca de España en el mundo, pues han ayudado a que a España se le esté dando una consideración de un país que está defendiendo su soberanía y que hay que ayudarle, porque ayudando a España estamos ayudando a la Unión Europea. María. Bueno, evidentemente... Y cerramos el capítulo porque los telespectadores yo creo que ya deben estar hartos de... Sí, cierto, a estas alturas ya creo que casi todo el mundo, pero es verdad que ha habido, al margen de una decisión política correcta, lo que ha existido también ha sido muchos elementos técnicos, evidentemente, que se han superpuesto, ¿no? Quiero decir... Y que se han ido precipitando, ¿no?, en el tiempo. En cualquier caso, se ha hecho valer de la posición económica de España, siendo la cuarta economía de la Unión Europea, se ha hecho valer su presencia en el PIB, y no solo su presencia, sino que además la posibilidad de que Italia está ahí, digamos, asomada a la ventana, muy a la vera nuestra, que en cualquier caso si nos ocurre algo también pueden ir ellos, y se va el 30% del PIB europeo a ser intervenido. Y después hay una cuestión que lo dijo claramente el ministro de Hacienda, que España tiene problemas técnicos para ser intervenido por la cuestión de la cuantía económica, por la dimensión, que sería inabordable, quiero decir. Estamos esos 40.000 exactamente millones. Bueno, vamos a ver la cuantía. Bueno, espero que al final todos los países europeos sean intervenidos por sí mismos y vuelva la situación a la normalidad. Y en cualquier caso hay una gran diferencia con los países intervenidos, que es que aquí el gobierno sí había hecho reformas importantes en todos los ámbitos de la economía, y sin embargo los países intervenidos tuvieron que hacerlas después. Exactamente, fue como una obligación de que yo te dejo dinero, te intervengo, pero tú tienes aquí que nos han dado llevar un preaviso, digamos. Exactamente, tú tienes que llevar a cabo unas Bueno, en medio de esta tormenta financiera, porque la verdad es que no se le puede llamar de otra manera, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado su barómetro del mes de mayo, y ahí están los resultados, los vemos en los primeros gráficos que nos enseñan nuestros compañeros de realización. Ahí tienen ustedes la primera valoración de la situación actual, una valoración muy negativa de la población española. El 90% considera que la situación económica es mala o muy mala, el 90% de la población. Un 8,8% considera que es regular y un 2,2%, que serán los multimillonarios, consideran que es buena, ¿no? Pues 2,2%. Ese es el primer gráfico de la situación. Ahora bajamos a la tierra, a la calle, a lo que percibe el ciudadano. Segundo gráfico, la valoración que hace el ciudadano con respecto al futuro y con respecto al año pasado. 65,2% considera que la situación actual es peor que la de hace un año, y el 39,1% considera que el 2013 será peor también que el 2012. Solo un 5% quiere creer que la situación mejorará. Las perspectivas son bastante pesimistas, ¿no? Y por último, en cuanto a las principales preocupaciones de los españoles, ahí lo tienen. El paro, evidentemente, sigue siendo la principal preocupación, un 47,9%, los problemas económicos, un 41,7%, la sanidad, un 10,2%, la clase política, en cuarto lugar, un 7,7%, la educación un 7,2% y las pensiones un 6%. Esa es un poco, de manera muy fría, a lo mejor, lo que siente la población en la calle a finales del mes de mayo, es decir, a 1 de junio, ¿no, Arturo? Sí, además parece que es un reflejo bastante real de la sociedad. Y hay bastante acuerdo entre lo que opinan los ciudadanos y los gobernantes, porque todos están diciendo que la situación es muy mala, nadie está diciendo que la situación es buena. Pero luego me ha llamado la atención que efectivamente no parece ser tan problemático el tema de las pensiones y de la sanidad. Parece que ni de la educación, la ciudadanía tiene una cierta seguridad de que eso no corre problema. Ahora, lo otro sí que lo está sintiendo uno en sus propias carnes, y no hay nadie que diga que la situación está bien
o que se va a mejorar en corto plazo. Lo que ya es más opinable si va a durar mucho, si va a durar poco. Pero yo veo que hay una cierta, digamos, sintonía entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensa el gobierno, o por lo menos lo que manifiesta el gobierno. Otro de los elementos interesantes era una pregunta acerca del tema de transparencia y de responsabilidades en el caso de la gestión económica. Yo me iba a referir Había a eso una como, muy buena valoración, ¿no? Como la única valoración positiva. La única evidentemente valoración positiva. Está claro que la sensación y la situación económica es lo que más preocupa, pero parece que lo positivo es un poco esa ley de transparencia que viene un poco a sancionar, ¿no?, a los gestores cuando hacen, en fin, una mala praxis, ¿no?, de los recursos. Parece que la población estaba necesitada y demandaba esto. De hecho, estos días también salió una encuesta al respecto de cómo es la percepción de los ciudadanos con respecto a la corrupción política en nuestro país, y quedamos a la altura, en fin, bastante del betún, ¿no? Entonces, quiero decir que, bueno, en ese terreno también parece que se está, digamos, incidiendo en algo que la ciudadanía estaba pidiendo, ¿no?, que es un poco responsabilidad política. Yo destacaría dos aspectos, viendo en detalle las cifras del CIS. Cuando se pregunta a los ciudadanos sobre la situación económica, que la mayoría considera que está mal o muy mal, ayer el análisis que hacía es que los ciudadanos están descontentos con la gestión. Yo quiero decir que, según el análisis de estos resultados, de acuerdo con la orientación del voto, tanto los votantes del PP como los del PSOE coinciden en que la situación es mala o muy mala. Es decir, que no es una cuestión política, no es una cuestión de la política que se está llevando a cabo, sino de la percepción que tienen los ciudadanos. Y una percepción, además, objetiva, porque el CIS hace la pregunta con dos formulaciones. Uno, ¿usted qué problema cree que es el más importante de España? Entonces, ese dato que nos has dado de la situación económica, el empleo, es lo que responden los ciudadanos en percepción objetiva. Es decir, yo creo que el problema más grave de España es este. El paro. Pero la pregunta en percepción subjetiva, cuando le preguntan a los ciudadanos ¿en qué situación económica está usted?, pues el dato es del 28% está en situación mala o muy mala. Es decir, que siendo una cifra negativa, un 28%, pero cuando se habla de la percepción subjetiva de la situación del ciudadano, el 28% está mala o muy mala. ¿Qué quiero decir? Que cuando se plantean los principales problemas de España, pues es un poco la visión que tienen los ciudadanos, y que en eso influye mucho también los medios de comunicación. Eso explicaría a lo mejor que no tuviésemos a 1 millón de protestas cotidianas en la calle, ¿no? No, yo justo en línea con lo que estaba comentando Ana, yo creo que este tipo de encuestas son un reflejo de un estado de opinión que conforman quienes lo conforman. Es decir, me parece que fue a mediados o a finales del año del curso, yo razono muchas veces en cursos pasados, debe de ser en junio o en julio, salía reflejada en la encuesta del CIS que las autonomías eran un problema. A mí aquello me sorprendió mucho, pero claro, es que coincidió con una etapa en que un montón de medios de comunicación, por intereses X, estaban todo el día hablando, poniendo en debate el estado de la autonomía. Es normal que con la que está cayendo, que con los titulares que encontramos todos los días, etcétera, 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 los ciudadanos objetivamente perciban esto. Y también quisiera apuntar que en esta línea creo que es muy adecuada la estrategia o el cambio de estrategia de comunicación que se está detectando, que por lo menos yo estoy detectando en el gobierno en los últimos días, ¿no? Que primero fue, creo que al primero por lo menos al que yo se lo oí fue al alcalde de Barcelona, diciendo, oiga, que en Barcelona hay muchas cosas buenas, que hay mucha gente que aquí quiere invertir. Luego vino Luis de Guindos, vino el señor Montoro, vino Soraya, hasta el rey el otro día. Es decir, vamos a cambiar el chip y decir, porque los primeros que tenemos que saber o que creernos que vamos a salir de esta somos nosotros. Entonces, empezar a dar unos mensajes un poco positivos, medidos, eso sí, no volvamos a los famosos brotes verdes, pero bien, un poco medidos, yo creo que no está de más, sobre todo viendo datos como estos. Bueno, positivo, un dato así curioso, que no sé si hablaremos después de él, cuando se pregunta a los ciudadanos sobre los colectivos peor valorados, curiosamente en este momento, el colectivo peor valorado es el de los jueces. Coincide en ese momento con todas estas informaciones sobre Carlos Díbar, sus viajes, evidentemente etcétera. Las encuestas se realizan en un momento determinado. La inmensa mayoría de los ciudadanos considera que el colectivo... Y no son ajenos esos ciudadanos, evidentemente, al impacto que tienen los jueces y los noticias, inspectores de Hacienda son los dos colectivos peor valorados. Bueno, eso es típico, ¿no? Ajenos, un poco ajenos a la crisis financiera, en todo caso ajenos a la subida
subidas y bajadas de la prima de riesgo, a las subidas y bajadas de la bolsa. Casi 10.000 jóvenes gallegos se presentaron a partir de ayer, comenzaron los exámenes de selectividad. Nosotros les hemos ido a preguntar qué es lo que querían hacer en el futuro y esto es lo que nos han contado. Matemáticas. Yo Inés. Yo no tengo ni idea aún. Yo ingeniería naval. Ingeniería naval. No necesito mucha nota y eso creo que ayuda un poco, pero industriales, ojalá. Pues nada, este año creo que la van a poner por primera vez, van a poner límite de plazas y no sé, no creo que haga falta mucha nota, 5 o 6 podrá entrar. Tengo que sacar, hay en dos sitios, en Coruña y en Pontevedra, y en Coruña tengo que sacar un 6,47 y en Pontevedra un 6,09. Yo para lo que miré con llegar al 4 con aprobar esto. Yo un 5,5 para entrar. Bueno, sea cual sea lo que quieran estudiar, ¿cuál es el futuro de esta? Tenemos aquí a dos profesores universitarios de dos universidades, de la Universidad de Santiago María y de la Universidad de Vigo Arturo. ¿Qué les vais a decir cuando lleguen estos alumnos? Primero María. María que diga que está con... ¿Qué les vas a contar? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué futuro tienen? María es muy optimista en estos términos siempre. En principio porque las crisis son cíclicas, ¿no? Entonces malo será que cuando estas personas salgan al mercado de trabajo estamos en las condiciones en las que 4 estamos. añitos, ¿tú crees que dentro de 4 años están en el mercado laboral trabajando? Como dicen los políticos, o esa frase de cabecera que tienen últimamente de espero y deseo, pues yo también espero y deseo que así sea. En cualquier caso, con independencia de esto, yo lo que sí quiero poner encima de la mesa es que nivel de formación y paro no van de la mano, es decir, eso de que tenemos un montón de parados universitarios no es tan cierto como parece, las cifras no lo demuestran. Cuanto mayor sea el nivel de formación, más posibilidades tiene. Es más, creo que uno de los principales dramas que tenemos en este momento en el mundo de la educación o de la no educación es la cantidad de jóvenes que abandonaron sus estudios, ya no digamos secundarios, estudios incluso primarios, por la otrora bonanza del andamio, entre comillas, ¿no? Para irse al mercado laboral, que ahora mismo ya no son tan jóvenes, que muchos de ellos en este momento tienen cargas familiares precisamente debido a aquellos momentos y abandonaron en ese momento la educación. Obviamente esas personas tienen muchos más problemas de colocación que los estudiantes. Y lo que sí también me gusta transmitir siempre, a mí lo que más me preocupó, y es una frase muy típica de este pequeño reportaje que vimos, es ese chico que dijo no tengo ni idea. Creo que es importantísimo, obviamente las posibilidades del mercado de trabajo importan, si fuese así pues probablemente todos seríamos médicos en este momento, ¿no? Pero creo que es importantísimo estudiar algo que te guste, disfrutar con lo que estudias, porque si no, a medio plazo es un fracaso y a largo plazo, no te digo que arruines tu vida, pero sí algo bastante parecido. Sí, María, el 40... No, perdón. No, digo que lo que está claro es que la formación universitaria es importante, no tiene que buscarse el lado utilitarista. A veces cuando se plantea que salida profesional tiene o no tiene salida profesional, a veces a mí se me ocurre decir, oye, pues para eso vete a la formación profesional. En la universidad tiene que darte una formación mucho más amplia de la simple búsqueda de un trabajo determinado. Y luego está lo que comentaba María, si vas a estudiar algo que no sabes para qué, tienes muy pocas posibilidades de éxito. El que tiene éxito en una profesión es el que sabe lo que quiere hacer, pone empeño, aprueba y ya está muy orientado desde el principio. Si no, va a ser muy difícil que pueda hacer algo con la formación universitaria. Mira, Arturo, yo siempre le cuento a mis alumnos, si me permitís una pequeña anécdota personal, siempre les cuento que yo acabé la carrera muy pronto en tiempo, ¿no? El 9 de junio hice mi último examen, ¿no? Y ya sabía que estaba aprobada. Entonces ese mes de julio fui a unas becas de estas de trabajo, ¿no? y nada más y nada menos que me entrevistaban en Finsa, lo cual abría para mí un mundo impresionante, ¿no? Entonces cuando me entrevistó la chica que se hacía cargo de la entrevista, me acuerdo que me preguntó, bueno, ¿y tú la carrera y tal? ¿Qué es lo que más te gustaba? Y yo hablé, pues
diciendo como si estuviese tomando un café con alguien, ¿no? Pues yo todo lo que no tenga que ver con las finanzas, porque es que la contabilidad, no la finanza, la contabilidad, porque la contabilidad, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque tal, porque igual. Bien, cuando me terminé de despacharme a gusto, que duró aquello, pues no sé, 10 o 12 minutos, ¿no? Me dijo la chica, pues mira, la verdad es que lo siento mucho, porque es que este puesto es de tesorería. Claro, en aquel momento yo dije, me cago en la porra y por qué no me metería debajo de la mesa, pero un poco más tarde pensé, pues probablemente si yo hubiese entrado allí y me hubiese consolidado, si hubiese tenido la suerte de poderme quedar, no habría sido ni la mitad de feliz con mi trabajo de lo que soy actualmente. María. Yo tengo que contradecir a los dos profesores, lo lamento muchísimo que deis la perspectiva romántica, pero yo soy más realista. Hoy sale un estudio en Nitur que dice que el 40% de los... Sí, ahora te voy a decir dónde está el lado romántico del asunto. Pero antes que eso, dice el 40% de los niños que están en selectividad ya tienen elegida su carrera puramente por vocación, no por posibilidades profesionales. Por tanto, creo que están bastante inducidos por lo que quieren hacer en su futuro, no por el hecho de que no sepan. ¿En qué contradice eso lo que acabamos de decir? Es un porcentaje importante. A los 17 años. Y luego está condicionado, por, ya sabes, por la tasa de notas, de si es permeable o no la facultad que quieren, etc. Me parece que es un porcentaje importante. Y luego me parece muy bien esa perspectiva lúdica, festiva, de que la universidad da una formación amplia, evidentemente. Todo el mundo debería pasar por la universidad, pero la universidad cuesta mucho dinero. Es una ingente, enorme volumen de recursos públicos lo que se gasta en la universidad. Por tanto, la universidad sí, pero para aquellos que tengan realmente interés en desarrollarse profesionalmente. Ha habido en esta, y es conocido, ha habido una cultura en nuestro país en los últimos años que parece que realmente la única formación alternativa era la universitaria. Tampoco podemos hacer la universidad como una fábrica de paraos, que es lo que ha venido siendo actualmente. Yo sí, sin embargo, apuesto... Yo sin embargo apuesto por la alternativa que ahora parece ser que desde la administración se quiere plantear, de una potenciación de la formación profesional y de carreras intermedias o técnicas que la gente realmente pueda desarrollar por ahí sus aspiraciones, sin necesidad de invertir su tiempo y el recurso de muchos en la universidad. Yo, vamos, hace mucho... De acuerdo, a ver, Arturo, totalmente de acuerdo no, porque cualquier persona, ente o institución que califique a la formación universitaria de lúdico festivo, pues evidentemente pongo el grito en el cielo. O sea, lo has dicho tú, o sea, si quieres te sacamos la grabación. Vuestra consideración. No, has dicho eso, lúdico festivo, evidentemente yo no voy a pasar por ahí. Pero con independencia de eso, tampoco te voy a permitir, con todos mis respetos, y me pongo a tu disposición todas las estadísticas. Es más, tengo una compañera que ha elaborado un artículo de investigación serio al respecto. No puedes decir que la universidad es una fábrica de parados, porque eso no es cierto, simple y llanamente. Te pasaré los datos, no te preocupes, para que tú mismo, para que puedas afirmar con datos lo que dices cuando quieras decirlo. Y finalmente, la verdad, creo que deberías de hablar con el señor ministro, porque una defensa tan encendida de la subida de tasas universitarias hace mucho que no la escucho. Bueno, se nos acaba el tiempo, creo que tendremos que volver a discutir y hablar de educación, desde luego. Porque ya no he podido hablar. Sí, probablemente Ana Peón yo por el próximo día hablaré. Ni siquiera ha podido decir ni mu con el tema. Te prometo, Ana, que volveremos a hablar en octubre, cuando todos estos chavales tengan sus notas, hayan hecho todo el proceso de inscripción y ya sean esos nuevos universitarios que esperemos no les toque paro. María Méndez, muchas gracias, hasta pronto. Arturo, muchísimas gracias, buenas noches. Ana Peón, te dejaré hablar de educación la próxima vez. Gracias. A vosotros. Y María Bastida, muchas gracias y muy buenas noches. A todos ustedes, muchísimas gracias. La próxima semana estará con nosotros, el próximo martes, el presidente de la Diputación de Orense, el señor José Manuel Baltar. Hasta entonces, pasen una muy buena noche. Hasta luego.